quería compartir con ustedes algunos textos y una palabra que le puse como título ayer cuando estaba allí armándola, ¿de qué forma sembrarás tu vida en 2024? También me lo planteé, ¿no? Estamos en enero, son esos meses donde uno empieza a proyectar el año y decir, bueno, ¿qué será de este 2024? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué haré? ¿Qué expectativas estoy empezando a tener o qué vislumbro para este año? Y me venía esa palabra, ¿no? De qué forma sembraremos nuestra vida en este año. ¿Qué será? ¿Dónde vamos a dejar esa semilla? ¿Dónde nuestra vida se sembrará para dar fruto? ¿Y por qué pensaba en esto? Porque leía un pasaje donde el apóstol Pablo empieza a hablar que Dios nos creó con un ministerio para edificar el cuerpo de Cristo y también con un propósito para poder contribuir en este mundo, para alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. O sea, fuimos creados con un propósito, con una misión, que es reflejar a Jesús en los lugares donde estemos. Pero también es cierto que cada uno de nosotros hemos recibido dones y talentos totalmente diferentes para que podamos usarlos también para el beneficio del cuerpo de Cristo y en los lugares donde vamos. Seguramente todos nosotros somos diferentes, tenemos distintas habilidades, distintas virtudes, y no fueron casual, sino que en verdad Dios nos los ha dado. La palabra del Señor dice que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. O sea que si hay algo en nosotros, hay un regalo de Dios en nuestras vidas, es porque proviene de Dios. Así que si tenés mucha habilidad con las artes, o tenés habilidad con la cocina, o tenés habilidad con la gente, o tenés habilidad con el canto, o tenés habilidad con la costura. Mira, hay tantas habilidades que cada uno puede tener y seguramente el otro no las tiene porque somos únicos e irrepetibles. Es porque Dios nos lo dio, nos dotó con ese don para ponerlo a su servicio. Entonces, en esto pensaba, bueno, si Dios nos dio esos dones y talentos, ¿dónde los vamos a sembrar en este año? Este año será un tiempo donde al llegar a diciembre podemos decir realmente el don y el talento que Dios me dio, ¿lo puse a trabajar para Él? Realmente puedo decir que fui ese siervo fiel, que el Señor puede decir, bien siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el descanso de tu Señor. Y a veces pasa que los días, las semanas, los meses, los años transcurren y somos como ese obrero que escondió y enterró el don y no lo puso a trabajar. Y el Señor le pregunta, ¿por qué no lo usaste? Es que sé que mi amo es un Señor severo y no quería que yo malgastarlo y que algo suceda y que cuando mi Señor venga yo lo haya perdido o no haya rendido. Entonces dije, mejor lo voy a guardar y que quede ahí. Y dice, mal has hecho, no has sido un siervo fiel. Que el Señor no pueda decir eso de nosotros. Quizás nos equivoquemos, quizás no salga como pensemos, pero que el Señor pueda ver que nuestra vida y el talento que Él nos dio, lo hemos sembrado para la misión que Él nos encomendó y para el propósito que Él tiene para nuestra vida. ¿Amén? Nadie queda fuera del llamado del Señor. Y en estos días leía una frase que en este tiempo está muy de moda, que ahora se ha dejado un poquito de usar, pero ¿cuántos escucharon en este tiempo la palabra inclusión o inclusivo? Que hay que ser, ¿no? Inclusivo, hay que tener una mente inclusiva, hay que ser una iglesia inclusiva, hay que tener una escuela inclusiva, hay que tener todo con la inclusión. Y entonces a veces es como que también se ha tergiversado esa palabra. Entonces uno dice, no, inclusivo ya no suena como, ay, feo. Pero la pobre palabra no tiene la culpa del significado que le han dado o cómo han tergiversado su significado. Yo estuve buscando lo que esa palabra significa y miren lo que significa
inclusivo, que tiene la capacidad de integrar a cualquiera en la vida de una comunidad junto con las demás personas, sin importar su origen, su profesión, su situación económica o su forma de pensar. Tiene la habilidad de que esa persona pueda integrarse. Esta palabra no tiene en sí nada de malo. Fíjese, el Evangelio es para todos. El Evangelio es, fue y será inclusivo, porque el Señor quiere alcanzar a todas las personas y quiere integrarla a su comunidad, que es el cuerpo de Cristo. Y quiere que todos procedan al arrepentimiento y puedan formar parte del cuerpo de Cristo. Y a lo largo de la historia podemos verlo. Dice la definición de la Real Academia Española: mire, sin importar su origen, su profesión, su situación económica o su forma de pensar, que después cuando llegamos a Cristo, Él nos va a enseñar cómo se tiene que vivir, es otra cuestión. Pero que Él llama a todos, no cabe duda. Cuando empezamos a ver a lo largo de la historia, podemos ver distintos personajes que Dios los incluyó en su plan y en su propósito. Que si en nuestra mente humana diríamos, ¿cómo el Señor puede incluir a este ser humano y hacer algo bueno? Uno piensa, bueno, tiene que determinar requisitos. No, este no califica. No, este tampoco. Y cuando nos miramos a nosotros, menos. Pero sin embargo el Señor no excluyó a nadie. Mire lo que dice Hechos 10:34. Ahora entiendo que para Dios, en la Biblia parafraseada, ahora entiendo que para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. O sea que Dios cuando nos llama, Él no hace favoritismo, sino que lo que mira, dice, mira en toda nación. Y ahí ya vemos que no hace diferencia. Porque no mira a una nación pudiente o una nación pobre. No mira a una nación islámica o una nación hebrea, una nación católica o una nación laica. Él mira, dice, a toda nación. ¿Y qué busca? Dice, y ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Él busca un hombre y una mujer que tema a Dios. Dice que los ojos de Dios estaban sobre toda la tierra dando vuelta, buscando a alguien que tenga un corazón conforme al de Él. Y encontró en un campo a David y lo hizo rey. Y el Señor dice, en toda nación Él ve, Él mira. Dice, allá hay un hombrecito o una mujer que teme a Dios. Dice, y actúa con justicia. En medio de la sociedad que nació y le tocó vivir en estos tiempos, teme a Dios y actúa con justicia. Y eso es lo que el Señor espera de sus hijos. En Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea que Dios nos llamó no por lo que podemos ser o de dónde venimos o las capacidades o facultades que tenemos, no. Dice, ni según nuestras obras, sino según su propósito. Y Él dijo, bueno, entonces, para que cumpla no el propósito de Él, sino el que yo tengo para su vida, necesita tener esta virtud, esta cualidad, esta personalidad, estas características. Y entonces nos fabricó en el vientre de nuestra madre con todo lo que necesitábamos para cumplir su propósito y no el nuestro. Entonces la pregunta es, Señor, ¿cuál es tu propósito para mi vida? ¿Para qué estoy acá? Tú miraste en toda la tierra y me encontraste. Tus ojos me vieron, Señor. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es el propósito? Dice, según su propósito desde la eternidad. ¿Cuál es tu propósito eterno para mi vida en este tiempo, Señor?
¿Cómo me voy a sembrar en este 2024 para que el talento que tú pusiste en mi vida, para que las capacidades que me diste, las pueda poner a producir, para que tu propósito eterno se cumpla en mi vida? Porque si lo hacemos, el reino de Dios se va a estar extendiendo. El propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios es que nos vaya bien, dice, y al justo le irá bien. Y Él nos fue dotando esas capacidades para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Cuando vemos a lo largo de la Biblia, empecé a buscar desde el Antiguo Testamento. Miren, Abraham era viejo, Jacob era engañador. Usted vaya imaginándose los personajes. Y usted dice, Jacob engañador, ese soy yo. No, mentira. Usted busque, mire, y va a ver como en algo, vamos a decir, bueno, no eran tan diferentes. Eran seres humanos. Mire, Abraham era viejo, así que si usted ya pasó los 98, está cerca de la situación de Abraham. Jacob era engañador, Moisés era tartamudo, Gedeón era pobre y se escondía como cobarde en una cueva. Rahab era una inmoral. David tuvo un amante. Jeremías se deprimió. Marta era una mujer que se preocupaba por todo y vivía con afán y ansiedad. La samaritana tuvo varios fracasos matrimoniales. Tomás era un hombre que dudaba de todo. Wow, Señor. Y uno puede decir, ¿puede acaso Dios trabajar con esta clase de seres humanos? Y dice, bueno, quizá es mi situación, alguno de todo esto, y podemos ir buscando en la Biblia ejemplos. Y dice, ¿cómo pudo Dios tratar con esta gente? Es que no importa nuestra procedencia, nuestra situación familiar, nuestro contexto de crianza, nuestro estatus, nuestra educación. Lo que Dios mira, dice que busca, anda mirando en toda nación, buscando gente que le tema. Y le dice el Señor al profeta Jeremías, ¿acaso no podré yo, dice, tomarlos en mis manos como el alfarero? Y si es necesario, romperlos, dice, y hacerlos de nuevo, conforme yo crea que es mejor hacerlo, le dice el Señor al profeta. ¿Acaso el Señor no puede hacer eso con usted y conmigo, hermano? Nos mira, ve nuestro trasfondo, nuestra procedencia, nuestra familia, nuestro contexto, nuestra historia de vida. Y uno dice, ¿acaso puede Dios cumplir un propósito eterno conmigo? Y con lo que yo soy, con mi humanidad, no. Pero si yo me pongo en las manos del Señor y le digo, oh alfarero, rompe lo que no está bien en mí. Yo tengo temor de ti. Te pido que rompas lo que no está bien y que lo vuelvas a hacer si algo se deterioró en el camino, conforme tú crees que es mejor. La verdad que esta forma que tengo de ser no es la correcta, pero puedes hacer una obra en mí. Y Dios los cambió. Dios sigue siendo el mismo. Mire, en la Biblia había, y esto me impactó, había cautivos como Daniel, había esclavos como José, había siervos como Josué. Y uno dice, es todo lo mismo, cautivo, esclavo, siervos. Entonces me puse a buscar la diferencia y no era lo mismo. Mire, un cautivo es alguien que fue hecho prisionero en la guerra. Pero un esclavo es una persona que fue privada de su libertad bajo el dominio de otra mediante un pago de dinero. Uno dice, pero Daniel, y podemos decir, y José eran los dos iguales. No, uno era esclavo y otro era cautivo. A Daniel se lo llevaron cuando vino
el ejército en la guerra invadió allí la ciudad y se lo llevó cautivo y ni siquiera pagaron por él. En cambio José sí, bueno, este me va a servir, y pagaron por José. Dos situaciones distintas, aunque los dos terminaron bajo otro dominio. Y uno dice, ¿qué puede ser de la vida de un cautivo como Daniel? ¿Qué puede ser de la vida de un esclavo como José? O de una persona que se dedicó a servir como Josué tantos años. ¿Quién es un siervo? Es aquella persona que está sometida a un señor y trabaja y le sirve, pero conserva ciertas libertades y beneficios. Y así fue Josué, estuvo allí esperando y sirviendo a su Señor hasta que Dios le dio la autoridad y entró a la tierra prometida. Las situaciones eran totalmente distintas. Había huérfanos, como Esther, una huérfana criada por un tío, Mardoqueo, llevada a otra tierra extranjera, imagínense. ¿Tu mamá? No tengo. ¿Tu papá? Tampoco. ¿Vivís en tu nación? No, me llevaron a otro lado. ¿Estás donde naciste y creciste? No, tampoco. ¿Conoces a tus vecinos? No, me mudé de país, me trasladaron de nación. Así era Esther. Es decir, ¿qué cosa buena puede salir? Había viudas como Ana, la que servía a Dios en el templo con ayuno y oración. ¿Y usted, señora? No, yo soy viuda, hacía como 80 años. Joven, viuda, se le murió el amor de su vida. ¿Qué se podía esperar? Había granjeros como Gedeón, había reyes como David, había ricos como José de Arimatea. Imagínese, hermano, un rico. Es más difícil que pase por la aguja, por el ojo de la aguja, que un camello, pero llegó. Gente común como Marta, María y Lázaro, eruditos como Saulo, repudiables como Rahab la prostituta. Y cuando uno mira esto puede decir, Señor, pero esta gente aprendió a sembrarse. No miró su contexto, sino que miró a Dios. Como dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No importa el contexto de dónde venimos, no importa la trayectoria de vida que hayamos tenido. El Señor lo que mira es, eres un hombre que me teme. El Señor mira las naciones de la tierra y dice, hay ahí un hombre, una mujer, aunque sea un cautivo como Daniel, que sigue orando, que sigue temiendo a Dios, que no se contamina como lo hacen los demás. Hay un esclavo como José. Las situaciones no son las mejores. Sin embargo, él no claudicó. Él no claudicó en la fe. No se dio a la tentación con la mujer de Potifar. No se vengó de sus hermanos cuando pudo, sino por el contrario los ayudó. Y Dios lo usó para sostener al pueblo de Israel. Uno puede mirar la vida de Rahab, la prostituta, y uno dice, ¿qué se puede esperar de una mujer ramera? ¿Y cuál es tu trayectoria? A ver, tu historia de vida, tu currículum, mujer. Y bueno, me crié en calle 1 de chiquita, siendo prostituta. Y uno puede decir, ¿acaso? Pero ella fue sensible cuando los hombres de Dios llegaron. Y podemos verla en la genealogía de Jesús. ¿Acaso alguien así podría entrar a un linaje divino que cambiaría la historia de la humanidad? Es que el Señor va por las naciones de la tierra y mira a ver si en este tiempo hay hombres y mujeres que temen a Dios. Dice, mira, hay hombres que le temen, hay mujeres que temen a Dios y que quieren hacer su voluntad. Hay un pasaje
en 2 Timoteo 3:17, que dice: a fin de que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. El Señor nos ha llamado. Leía una frase en estos días, estaba leyendo un libro y decía: no importa tanto la duración de nuestras vidas, sino la donación que hagamos de ella. No importa cuántos años vivamos, algunos vivirán más, otros menos, sino cómo hiciste y cómo donaste tu vida para Dios y los demás. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste por otros? Tu vida tuvo un valor para alguien en esta tierra. ¿Hiciste algo que trascendió tu propia vida en favor de otro? Hay la segunda palabra, una era inclusivo. Dios nos incluye a todos, hermanos. No importa nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestra procedencia. Lo único que el Señor busca es un corazón que le tema, genuino arrepentimiento, y que le busquemos en este tiempo. La segunda palabra es versátil. ¿Cuántos escucharon en este tiempo la palabra versátil? Que todo es versátil, muy versátil. Yo ya, no sé si les mandé una imagen de una navaja. No se asusten, no hay violencia, no, el objetivo no es transmitir violencia. Pero la navaja suiza es como muy representativa de esta palabra. ¿Qué significa versátil? Dice: ser versátil implica que se está en condiciones de responder ante distintos desafíos y de adaptarse a todo tipo de contexto. ¿Vio la navaja suiza? Bueno, usted mírela por la fe. Vio que saca de acá, saca de allá. Me gustó esa imagen porque tenía cositas por todos lados. Usted puede cortar. Si usted tiene esa navaja, en teoría le dicen que puede viajar a la montaña o a todo el mundo porque tiene todo lo que necesita. Tiene un cuchillo, tiene un sacacorcho, tiene un cuchillito, tiene una tijera, bueno, todo lo que usted necesita. Yo me acuerdo que en la facultad estudiaba con una chica y hice casi toda la carrera con una amiga que era alpinista y escaló el Everest. Y ella siempre tenía su navaja, porque con eso chiquitito, no sé si hacía todo, pero al menos se la llevaba. Y a veces el cristiano le cuesta ser versátil, porque pasa algo y versátil, que está en condiciones de responder a distintos desafíos y de adaptarse a cualquier tipo de contexto. No solo que se adapta, sino que tiene la capacidad de responder a los desafíos. Señor, este año el Señor nos desafía esto. Ay, se me quiebra, soy de cristal. No, el cristiano no es así. Dice que somos como la palmera, somos como el roble, plantados en la casa de Jehová, que vienen las tormentas y no nos caemos. Somos una casa que está firme sobre la roca. Dice: y soplaron vientos y vinieron los ríos y la casa no se cayó. Que este tiempo no lo confunda, hermanos. Hoy todos, no. Todo nos abruma. Imagínense Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego, los metieron en un horno de fuego. Rahab, Esther era huérfana, y no hubieran logrado nada. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero se fortalecían ¿en quién? En Dios. Dice, se fortalecían en Dios. No le digo que no va a tener problemas. Sí, la Biblia lo dice. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas las librará su Dios. Ejercite su fe. No le crea al diablo. Mi mamá siempre me decía, no le creas al diablo. Y es verdad. No, es que no puedo, no, es que, no. Manténgase en fe. Dice, fortalézcase como viendo al invisible. Dios lo llamó para ser una palmera. No, nosotros ahora sembramos una semillita y salieron los pastitos. Y estamos con el perro, porque si el perro lo pisa, se terminó el pastito. Y mi perro es eléctrico. Pero no somos un pastito inglés.
El justo es una palmera que está plantada en la casa del Señor. Cuando le vengan los problemas, usted piense, yo no soy un pasto inglés, yo soy una palmera plantado en la casa del Señor, regado por el río del Espíritu de Dios, que es el que va a vivificar su vida. Y después dice, y adaptarse a todo tipo de contexto, a todo tipo de contexto. Ay, no, es que yo antes en la otra casa vivía re bien, pero ahora en esta, ay, no. No, antes con esto sí, pero no, ahora con este nuevo trabajo me agobia. Ay, no, la gente, mis nuevos compañeros son insoportables. Esta escuela, ay, no, dice, a todo tipo de contexto. Imagínese, acá lo llevan cautivo y lo otro, no, este contexto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? No, se adaptaban en Dios, buscaban al Señor. Imagínese el pueblo de Israel, cuántos contextos pasó en el desierto, cuántos pueblos transitó en los 40 años y se tuvo que adaptar. Y el Señor lo cuidó y lo fortaleció. Así debemos ser en este tiempo. Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios, si hemos creído en Cristo, esté capacitado y completamente preparado. Ah, pero yo no estoy preparado. Bueno, prepárese, ahora vamos a ver cómo se va a preparar. Para hacer toda clase de bien. Y lo tercero, primero, el Evangelio nos incluye. Dios nos incluyó en su propósito, para que seamos versátiles y nos adaptemos a sus propósitos. En usted Dios puso la capacidad de adaptarse al propósito de Dios. Y lo tercero, todo terreno. También había una foto, no sé si está, pero usted mírela con los ojos de la fe, porque las cosas que no son, como si fuesen. Usted dice, ay, sí, no está, pero por la fe está. Ahí está. Usted es así, ¿ve? Es como ese jeep. Es todo terreno. El cristiano es todo terreno. ¿Quién lo dice? Bueno, primero vamos a ver qué significa. Mire lo que significa ser todoterreno. No sabía que esa palabra estaba en el diccionario. Pensé que era todo y terreno. Pero incluyeron ambos. Y dice así, que se adapta a todo tipo de lugar, preparado para andar y circular por terrenos accidentados y hasta irregulares. O sea que el cristiano es todoterreno. Díganle al lado, vos sos todoterreno. Así que usted no se sienta que anda en una zanelita en la vida. Yo me acuerdo hace un tiempo mi esposo tenía, la primer moto era una zanelita, ¿vio? Las zanelitas chiquititas, no era una zanelita, ¿no? Pero era una chiquitita, ¿no? Y vio que mi esposo es bastante, bueno, grande, ¿no? Bastante amplio, de todos lados. Y andaba en una motito así, y la pobre motito se pinchaba cada 2 meses, porque la pobre rueda no era todoterreno, era una motito. Ahora, gracias a Dios, la puedo cambiar por una moto suculenta. Bueno, pero nosotros somos así, no somos como esa motito chiquitita que no nos soporta el peso de la vida y se nos pincha a diario, sino que el creyente es un creyente todoterreno, pero no por nosotros mismos. Ah, yo soy todoterreno. No, Pablo dice, no es que me glorío en mí mismo, sino que cuando soy débil, ¿qué sucede? Entonces soy fuerte en Dios, porque Él se perfecciona en mi debilidad. Entonces, es Dios a través de mí que me permite, dice Pablo, porque yo puedo hacerlo todo a través de Cristo, quien me da la fuerza. Ay, no, yo no puedo hacer esto. Es mentira, usted puede hacerlo todo a través de Cristo que le da la fuerza. Ay, pero a Cristo, entonces usted tiene que tener más fe en Cristo, porque Cristo sí lo puede todo. Le falta ejercitarse en la fe y en la piedad. Tendrá que leer más la Biblia, tendrá que ponerse música y alabar a Dios, tendrá que leer más las Escrituras, tendrá que pasar más tiempo en oración, congréguese. No, es que hay cosas que le están faltando para que su fe crezca y usted pueda ser un todoterreno. ¿No vio esos
escarabajos que había antes y hay que empujarlo, no. Un jeep, acuérdese, soy un jeep rojo todoterreno, rojo y blanco, como River Plate, nada, lo puse a propósito, pero rojo y blanco. Efesios 6:13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán en pie, firmes. O sea, ¿que va a haber batallas? Sí, va a haber batallas. Pero cuando pase la batalla, dice, ustedes seguirán en pie y estarán firmes. La Biblia para todos hoy, en esa versión, dice, a fin de que ustedes puedan mantenerse firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. Esta versión me encantó. Miren que dice, por eso es preciso que ustedes empuñen todas las armas que Dios les proporciona. ¿Cuáles son las armas? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar las fortalezas. ¿Y cuáles son? Empieza Pablo y dice, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, el calzado del evangelio de la paz, el cinto de la verdad. Dice, cíñanse con todas esas armaduras, a fin de que ustedes se puedan mantener firmes. ¿Cuándo? En los momentos críticos, y que puedan superar todas las dificultades sin ceder un palmo de terreno. ¡Ay, es que mi prueba es tan difícil! Cíñase, cíñase. Es que no puedo, empieza a orar en lenguas. Si está ahí, es que ya ore en lengua, levante las manos, alabe a Dios. Usted no está en una batalla totalmente desvestido, ni desnudo ni desamparado. Usted fue a la guerra con armas espirituales y las tiene que usar. Y entonces, dice la Biblia, usted va a permanecer firme en el momento crítico y va a superar esa debilidad. Dice, y superar las dificultades sin ceder terreno. Mire lo que dice Efesios 5:17. No actúes desconsideradamente, sino trata de encontrar y hacer lo que el Señor quiere que hagas. Entonces, hermanos, si el Señor nos dotó de todo esto, dice, no actúes desconsideradamente. No seamos cristianos desconsiderados en el 2024. Dice, sino trata de encontrar y hacer. Primero encontrar. Ah, bueno, lo encontré. No, eso solo no. ¿Lo encontraste? Dice, y hacer. ¿Qué cosa? Lo que sea que el Señor quiere que hagas. Entonces, ¿qué quiere que hagas el Señor en este año para Él? ¿Cuáles son los dones y los talentos que Él te dio para que los siembres en este 2024? Ay, no, yo la verdad que nací sin ningún talento. No, no puede ser, porque la Biblia dice que Dios dio a todos los hombres, repartió dones. Así que al menos uno te tocó. ¿Cuál? Y yo no lo sé, pero cada uno se conoce y sabe. Yo estoy luchando. Ay, se me corrió. Pero el Señor te dio un don. Bueno, y una vez que lo encontraste, bueno, soy bueno en esto. Bueno, haz lo que el Señor quiere que hagas. Señor, yo sé esto. Bueno, empecé a trabajarlo para Dios. Ay, pero en el camino tengo tantas dificultades, tengo tantas pruebas. No, vos sos todoterreno. No, yo no. No, pero lo podés hacer todo a través de Cristo que te da las fuerzas. Ay, pero yo no soy difícil de adaptar. No, vos sos un cristiano versátil que se adapta a todo porque Cristo está en vos. Y el Hijo del Hombre dice, no tenía ni dónde recostar la cabeza, pero iba. Estaba en el cielo con los ángeles que le adoraban y estaba caminando por las tierras de Galilea en el medio del polvo. Y se podía adaptar. No, es que mi procedencia no es la mejor. El contexto del que vengo, las cualidades, las situaciones. No, el Señor sí nos incluye. Lo único que hace es mirar en todas las naciones de la tierra
y buscar hombres y mujeres que le teman, que encuentren el don y el talento que Dios le dio, sin importar su contexto, su trascendencia. Señor, acá estoy, haz conmigo como el alfarero quiera, conforme tú consideres que es mejor hacerme. ¿Para qué, Señor? Para que yo pueda cumplir el propósito de Efesios 5:17, que dice, y una vez que lo encuentres, haz lo que el Señor quiere que hagas. Amén. Que en este año el Señor pueda mostrarte, puedas encontrar y decir, Señor, yo quiero hacer eso que tú quieres que haga. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra, Señor, siempre es rica, nos enseña, nos instruye, nos alienta en la fe, nos da esperanza. Señor, en estos días, en este año que comienza, nosotros queremos saber, Señor, nosotros queremos saber de qué forma nos tenemos que sembrar para tu reino. Sabemos que todos los que estamos acá venimos de distinta procedencia, de distinta historia familiar, tenemos distintas trayectorias de vida, nos han pasado distintas situaciones, pero nosotros queremos ser gente versátil, Señor, gente que se adapta a tus propósitos, gente que se adapta a tu llamamiento, Señor. Nosotros queremos ser esos creyentes todoterreno en este tiempo. Nosotros no somos un pastito inglés, queremos ser una palmera que permanece firme, Señor, en tus caminos. No queremos ser como esos que se vuelven atrás, sino que una vez que hemos puesto la mano en el arado, Señor, queremos trabajar para ti. Señor, en este tiempo, en estos días, muéstranos, Señor, como dice tu palabra en el libro de Efesios, muéstranos, Señor, qué es lo que tú quieres que hagamos. Y en estos días, Señor, que podamos tener un corazón que arde por ti, que podamos permanecer, Señor, totalmente ardientes por Jesús. Como dice tu palabra en el Salmo 39:3, y ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. Se encendió el fuego al leer tu palabra. Señor, que eso pase en nuestros días, Señor, en nuestros corazones, como dice David, que el Salmo 139:3 sea una realidad, que cuando leamos tu palabra en estos días, arda nuestro corazón. Como dice David, se encendió un fuego dentro de mí, enciende ese fuego en nuestro interior, que se encienda esa pasión por Jesús, que cuando empecemos a leer las Escrituras como esos caminantes de Emaús, Señor, dice, y no ardía nuestro corazón cuando nos recitaba las Escrituras. Que al leer tu palabra, Señor, nuestro corazón arda, que el fuego de tu Espíritu se encienda en nuestro interior, porque tu palabra son espíritu y son vida. Que cuando nos sentemos y abramos la Biblia, Señor, y agarremos un pasaje, fuego haya en nuestro corazón. No sea leer un libro más, sino como David. Señor, arde en nuestro interior. Padre, como dice el libro de 2 de Pedro 3:8, y que podamos crecer en tu gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Señor, que podamos crecer en ti en estos días para conocerte y entender cuál es la anchura, la altura, la profundidad de tu amor, para entender qué quieres de nosotros. Señor, y por último, como dice Timoteo 4:14, que no descuidemos el don espiritual que hay en nosotros. Y Pedro dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Que ese don especial que tú has repartido a cada uno de nosotros, Señor, que podamos ponerlo a tu servicio para bendición de nuestros hermanos en tu casa y para bendición de aquellos que aún no te conocen.
Ayúdanos, Señor, en este año, a que podamos sembrar nuestros dones, nuestros talentos a tu servicio, porque sabemos, Padre, que fiel es aquel que ha llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermano.